Voy a ver si empiezo a grabar también acá en esta compu, por las dudas. Realmente no falla, pero... Bueno, estuvimos viendo el tema de las colecciones, los vectores, los arrays, todo ese tipo de estructuras de datos que nos permiten manejar información más estructurada, no tener una variable por cada... O sea, en cierta forma internamente sí tenemos una variable por cada dato, pero las tenemos agrupadas y las podemos manejar en forma mucho más sencilla. Con ustedes todavía no habíamos visto la parte de archivos, ¿no? Lectura de archivos. Bueno, eso va a ser lo siguiente que seguramente vamos a ver para poder darle más utilidad a este tema de los arrays. Porque teniendo la información ya en un archivo o eventualmente en una base de datos, el tema de los arreglos, de los arrays, de las colecciones, se vuelve muchísimo más potente. ¿Sí? Había escuchado que ustedes habían empezado a ver algo de SQL, puede ser, en una materia. Sí. Pero no le tengan miedo al SQL, ¿eh? Sí, yo ya le tengo miedo, profe. No, es cuestión de agarrarle la... Sí, yo le tengo miedo, pero es súper útil. O sea, yo lo quiero relacionar Sí. todo con el trabajo. Digo, wow, puedo hacer un montón de base de datos para el trabajo que puede ayudar un montón. Sí. Pero es difícil. Te van a pagar lo mismo, ¿eh? No, sí, ya sé, pero son muy buenos conmigo, se las debo igual. Está bien, no. Sí, no, la base de datos es un sistema que para guardar información y después uno tiene que saber cómo conectarse a la base de datos. O sea, a través de un lenguaje de programación como este también vos te podés conectar a un lenguaje. Generalmente, o casi siempre, la base de datos es una caja negra que ustedes le preguntan algo y esa caja les devuelve una estructura en forma de matriz. Ese es el concepto de la base de datos. Siempre devuelve una matriz, que puede ser de 2×2, 3×3, 5×5000, pero siempre es una matriz. O 1×1, un solo dato. ¿Sí? Eso es una base de datos. Muy sencillamente, en 5 segundos, una base de datos es una caja negra que ustedes le tiran una consulta y les devuelve una estructura en forma de matriz o de array. Nosotros vamos a ver los arrays desde el lenguaje de programación, que después ese array que devuelve una base de datos se puede tranquilamente, lo que se llama mapear o enganchar con un array en un lenguaje de programación o Java o cualquier otro lenguaje. ¿Sí? Yo les voy a compartir ahora un Power. ¿Sí? Esto va a tener un poquito de lo que estuvimos viendo la clase pasada. Ustedes cómo me ven el PowerPoint y ven también mi ventana, ¿no? Sí. Ustedes lo ven así. Perfecto. Entonces, no puedo hacer cosas raras porque están mirando por la... Porque yo veo solamente acá, en mi ventana veo solamente el PowerPoint. Ustedes me están viendo. Ven el PowerPoint más mi... Colecciones. Bueno, el tema del lenguaje Java, como es un lenguaje que honra casi al 100% lo que es el paradigma de objetos, ¿sí? Eso que ya estuvimos viendo, los objetos, las clases, los métodos, los atributos, la herencia. La herencia tiene mucho que ver con esto del lenguaje Java y cómo maneja lo que son las colecciones. Colecciones es se podría decir una Generalización. Eso. Algo que generaliza un concepto, que es una colección de información, de elementos de información, ¿sí? Es algo genérico, una colección. Tiene un grupo de cosas juntas, que están relacionadas de alguna forma, ¿sí? Después vamos a ver
qué tipo de relación tienen. Pero básicamente una colección es un grupo de cosas juntas que tienen una relación. Son unas estructuras igual a una serie de elementos, se pueden acceder a un tipo de clave, o sea, generalmente los elementos que están dentro de una colección tienen alguna forma de accederlos o de llegar a algún elemento en particular. Puede ser por una clave, puede ser por su valor, su posición, ¿sí? Otra característica de estas colecciones es que pueden ser de dos tipos, que pueden tener elementos repetidos del mismo valor o elementos únicos, donde todos los elementos tienen un valor distinto. Si fueran números, una colección de números serían números que pueden estar repetidos o pueden estar únicos. Si son objetos, los objetos en Java tienen características. Esas características definen al objeto. Un objeto igual al otro sería un objeto que tiene las características con los mismos valores. O sea, si yo tengo una bicicleta, un objeto que es bicicleta y otro objeto que es bicicleta, pero esos dos objetos tienen en todos los atributos los mismos valores, se puede decir que es la misma bicicleta, entonces se podría decir que está repetida. Entonces, ese objeto no podría entrar en una colección que no admite repetidos, ¿sí? Otra característica que también tienen estas colecciones es que pueden estar ordenadas o no. O sea, pueden ya darme la facilidad de que yo cuando ingreso un dato adentro de ese tipo de colección, ya automáticamente queda ordenada, cae en el lugar donde corresponde. Cuando yo la vaya a buscar o la vaya a recorrer a esa colección, voy a ver que los elementos están ordenados. Y generalmente, como en este lenguaje, no tiene problemas de tamaño estas colecciones. Las colecciones no era como los array estáticos que habíamos visto en la clase pasada, sino que son que tiene. Esto vamos a ver, lo primero son los array nativos que fuimos los que vimos en la clase pasada, que básicamente se hacen con los mismos, ¿cómo se dice? Con el mismo lenguaje, no son objetos específicos para manejar colecciones, sino el propio lenguaje con su sintaxis nos da la posibilidad de hacer arrays o arreglos o vectores. ¿Sí? Estos sí son fijos, no pueden cambiar de tamaño. Y tienen el mismo tipo de información adentro. ¿Se acuerdan la sintaxis? Se pone el tipo, el nombre y los dos corchetes. Y acá dentro de los corchetes se pone el tamaño que va a tener, ¿sí? Acá esto sería un array de números enteros de tipo enteros. Pero también se pueden poner, por ejemplo, algún tipo de objetos. Objetos que tienen el lenguaje, por ejemplo, los string, que es un objeto muy conocido, un objeto estático, entonces se puede como hacer un array de objetos string. Pero siguen siendo de un tamaño fijo, que no se pueden cambiar, ¿sí? Acá hay una pequeña indicación de los elementos. Generalmente la variable que tiene el nombre del array es una referencia al array, o sea, es como un puntero, la variable apunta al lugar donde empieza el objeto array. El array tiene un índice, que es un número, y después adentro tiene los valores, que pueden ser elementos nativos o algún tipo de objeto. ¿Sí? Esto no lo vimos en la clase pasada, hay una sentencia, una utilidad que se llama array copy, que sirve para copiar dos arrays de los nativos. Porque ustedes, si tienen un array y quieren generar una copia de ese array, tienen que hacerlo de alguna forma o programática, o sea, generar uno, generar otro vacío e ir copiando los elementos, o tenemos esta utilidad que se llama array copy, ¿sí?
Después vamos a ver algunos códigos con todo esto. Dice ahí ver proyecto, eso después también se lo voy a dejar en la en la clase, en el Classroom. Como ya habíamos hablado también en la clase pasada, que hay excepciones cuando estamos programando. Si queremos, como el array tiene un largo fijo, si queremos acceder a un elemento que no existe, un índice que no existe dentro de ese array, nos va a tirar una excepción. ¿Sí? Esta es otra forma de arreglos, pero de 2 dimensiones. Tienen filas y columnas. Entonces, la forma de definirlos es a través de 2 juegos de corchetes con el tamaño de cada uno. Y acá tenemos otra forma, ¿ven?, de definirlo en forma explícita. Ponemos llave, 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 una llave por cada... Es un array de arrays, se podría decir, ¿sí? Un array de 2 dimensiones, un array de una dimensión que sus elementos son arrays. ¿Sí? Profe, en la anterior imagen, en el último cuadro, Sí. ¿por qué no cómo se dice? ¿Por qué no explica que son 4 de un lado y 3 del otro como si lo hacen en la primera imagen? ¿Por qué no se le puso int 4? Acá Claro, decís, ahí, exacto. porque esto en realidad es el tipo y esta es la definición del largo. El largo se pone del lado derecho. Esto en realidad, acá lo que está haciendo, está seteando Sí, eso sí. la 2-1 en 7. Ahí lo ¿Ves? Acá entendí. también está de este lado. El tamaño se setea a la derecha. Acá se está seteando como si fuera un vector vacío en el primer ejemplo. Sí. Y en el último lo está seteando ya con valores, en forma O sea, lo explícita. setea. Bien, entiendo. Bárbaro. Ya acá generas un array de 2 dimensiones y con los valores Claro, ya vos tenés metidos que ahí. poner esos valores directamente Sí, sí, cuando lo sí. programás. Perfecto. Si tu array va a ser fijo y con esos valores, y lo vas a usar así, lo puedes definir así. Y si no, tenés que hacer con cada elemento, como dice acá, ¿ves? Como dice el del medio. Columna, fila, y le pones el valor. O sea, vos podrías hacer lo que está hecho acá a la derecha, como se hace en el medio, tendrías que hacer 9, 1 por 1, 9 igualdades para setearlo, para obtener el mismo resultado. ¿Sí? Acuérdense que el índice empieza en 0 siempre en esos arrays. O sea, la columna 0, fila 0, sería la primera posición. ¿Sí? Esto me parece que quiere demostrar que un array puede tener array de array, pero los array intermedios pueden ser de menor longitud. Acá lo que estaría pasando es que tal vez algunos elementos que están faltando acá para que sea cuadrado estarían en null. Entonces, si queremos acceder al 0, 1, 2, 3, al 3, 3, estaría en null y nos daría un error. ¿Sí? También está esa posibilidad. Bueno, esto es un concepto que se los quiero dejar, que se llama boxing y unboxing. Creo que no sé si lo vimos la materia anterior. Tiene que ver con que Java tenemos los tipos nativos, el int, el long, el double, son esos tipos nativos, pero a su vez tenemos objetos de Java que corresponden en cierta forma a esos tipos. Tenemos al objeto integer, al objeto long, al objeto double. Cuando nosotros usamos tipos nativos, también tenemos la posibilidad de usar objetos. Cuando a esos objetos les asignamos un tipo nativo, lo que está pasando es que
se está ocurriendo el boxing. Boxing significa que un tipo nativo se convierte en un objeto correspondiente al objeto. Eso es totalmente transparente para nosotros. Pero es lo que pasa internamente. Internamente, los tipos nativos se convierten en realidad en objetos correspondientes. Esto pasa porque el lenguaje en sí tiene tipos nativos y después tiene objetos. Hay lenguajes que nacieron siendo solamente objetos. Por ejemplo, un lenguaje que no se usa mucho, pero que existe, que se llama el Smalltalk, que fue uno de los primeros lenguajes que nació en objetos. También era una máquina virtual como Java, pero internamente era todo un objeto, no había tipos nativos. O sea, cualquier cosa que ustedes definían adentro de Smalltalk ya era un objeto. Acá no, acá tenemos en Java, como tenemos tipos nativos y objetos, internamente existe este mecanismo de boxing y unboxing que sirve para manejar internamente todos objetos, aunque nosotros estemos definiendo tipos nativos. Los tipos nativos vinieron porque se usaban mucho en otros lenguajes y quedaron, supongo, por un tipo, una especie de arrastre y de facilidad para migrar de otros lenguajes a Java. Por ejemplo, el C, básicamente. Bueno, y acá empezamos con la parte más específica de colecciones. Colección es como una interfase, un objeto base, de los cuales después van derivando todos los demás. Acá hay un poco de historia. Java tiene varias versiones. En Java 1 no existían las colecciones, habían objetos específicos para cada cosa. Por ejemplo, dictionary, vector, stack, properties. Eran distintos, después vamos a ver cuáles serían sus equivalentes o para qué servían. El dictionary generalmente era como un vector, pero que tenía una clave que era texto, no una clave que era numérica, automática, sino que era un texto. El vector sí, el vector era el equivalente al vector que conocemos nosotros común, que tiene el índice en números y los objetos. Y así el stack y el properties. Después, cuando Java avanzó en la versión 2, versión 3, versión 4, se generó las colecciones. Y acá tiene algunas características de alta performance, permitir diferentes tipos de colecciones. La ampliación y adaptación debe ser fácil y sencillo, esto es un poco más anecdótico, ¿sí? Una colección, un poco de teoría, es un objeto que contiene referencia a otros objetos. Generalmente es un objeto del mismo tipo. El framework provee interfaces y colecciones. Y uno puede, como es todo objetos, puede heredar de esa colección y agregarle más métodos si quiere. O sea, yo genero mi propio colección a partir de una colección ya existente en Java. Eso también es válido. Aunque generalmente no hace falta, pero cuando uno necesita alguna funcionalidad específica y que no la tiene la colección básica, puede heredar, generar una clase nueva heredada, que todavía herencia no lo vimos, tenemos que ver, de una clase base, y la herencia me trae todo lo que tiene el padre más lo que yo le agrego. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un resumen. Collection es la interfaz básica. Y de ahí se derivan el set, el list, el map y el queue. Esos son todos objetos que van derivándose de collection. No se hagan mucho complicaciones, lo van entendiendo despacito todo esto. Por ejemplo, un set, si yo genero un objeto set, va a ser una colección que no tiene duplicados, que no contiene duplicados, ¿sí? En cambio, un list es una colección ordenada que puede contener elementos duplicados. El list es lo más parecido a lo que se llama un array de los que estuvimos viendo hasta ahora, porque es una colección de objetos que no tiene en cuenta qué valor hay adentro y tiene un índice que los ordena, ¿sí? Después tenemos el map. El map
son como vectores, como arrays, pero que la clave no es un número, sino que es un un string, ¿sí? Después salen los hash map, también que son los más conocidos. Y la queue, eso es la traducción sería cola, una cola. Después vamos a ver más adelante en nuestras clases algunos tipos abstractos de datos, que la cola es uno. Generalmente simula, como dice acá, una línea de espera. Es como una línea de elementos que funciona como una cola que uno está esperando en el negocio. Hoy está muy común esperar en la calle la cola para comprar. Bueno, los elementos van entrando por atrás, se van sumando atrás a la cola, y cuando yo quiero sacar un elemento de esa cola, lo saco de adelante, sale el primero. Básicamente es eso. Lo que se llama first int, first out. El primero que llegó a formar la cola va a ser el primero que sale, o el primero que se ha atendido, ¿sí? Eso está hecho en programación. Acá tenemos alguna ¿cómo es? Algo específico de cada uno de los que dijimos. El map tiene básicamente un tipo clave-valor, ¿sí? O nombre-valor. Las claves no pueden ser repetidas, sí los valores, ¿sí? Después vamos a verlo en el código un poco más, con más detenimiento. La lista es lo más parecido que tenemos a los arrays que conocemos comunes. Se accede por su posición en la lista, un índice con base en 0, puede tener elementos duplicados. Y acá le dan un par de que pueden dar algún tipo de excepción de acuerdo a alguna operación que uno quiera hacer y no esté soportada, ¿sí? Tema de tipo de objeto que yo quiero ingresar a la red, porque al ser un objeto un poco más abierto, uno puede llegar a estar tentado a meter distintos tipos de objetos y a veces no son compatibles y tendrían excepciones. El set es una colección que no puede tener elementos duplicados. Se parece, como dice acá, a la matemática de conjuntos. Acá también habla de lo que son el comportamiento ante el método equals y hash code, que eso ya es un poco más avanzado, pero básicamente son elementos que no admite duplicados. O sea, si nosotros queremos tener una colección donde no estén permitidos los duplicados, podemos usar un set. Y la queue, como ya dijimos, es una especie de cola, ¿sí? Que es más que una colección, es un tipo abstracto, es un elemento no tanto de colección, es una colección con su propio funcionamiento, en el sentido de que cuando yo agrego algo a la colección, a la queue, queda como último elemento, y cuando yo quiero sacar un elemento de la queue, es el primero que entró, ¿sí? Básicamente. Bueno, y acá tenemos una especie de ayuda. Eventualmente, si uno necesita usar un objeto de tipo colección. Y acá, por ejemplo, acá dice, empezamos. ¿Qué es lo primero que te pregunta? Si va a tener solamente pares clave-valor o solamente valores. O sea, tu colección va a ser clave-valor, o sea, tu información va a depender de la clave, o sea, van a ser dos datos, clave-valor, o va a ser solamente los valores. ¿Sí? Clave-valor puede ser la relación entre un número de clave y un nombre de alguien.
esa clave es válida también, es información. O sea, la clave es información y el dato es información. O puede ser que solamente la información sean los datos. En los array que vimos hasta ahora, lo importante eran los datos, porque la clave era un número fijo, ¿sí? Entonces nos vamos, suponiendo que solamente querramos datos, después te pregunta, ¿va a contener duplicados? ¿O puede contener duplicados tu lista? Si digo sí, puede tener, entonces acá te dice usar un array list, acá ya te dice qué objeto puedes usar. Si tu necesidad no puede tener duplicados, acá te pregunta si querés buscar por o tener, puedes poner o sacar elementos, el orden es importante, te dice que uses un hash. Ahora vamos a ver en el código todo esto. En el código es mucho más sencillo cómo está ahí. Pero acá un poco es la explicación de cuáles son las características que tienen cada tipo de objeto. El array, el hashset, el treeset, el linked, hashset, hay muchos tipos de objetos. Treemap, linked, hashmap, hay un montón de objetos que tienen distintas características, pero básicamente todos tienen el mismo uso, son colecciones de elementos, ¿sí? Y este es otro tema que también quiero que lo veamos hoy, que es los iteradores. O sea, las colecciones tienen que ser, básicamente, sirven para cuando son fácilmente, se le puedan recorrer fácilmente. ¿Cómo se recorre una colección? ¿Se acuerdan que con los vectores nativos usábamos un índice con una variable que variaba el número? En cambio, con las colecciones usamos lo que se llaman iteradores, que es otro tipo de objeto que lo que hace es ir yendo por cada objeto de la colección y me va trayendo de a uno los elementos que tiene. También tenemos otra forma de hacerlo, que es a través de un ciclo for, un poco distinto al for de la variable, que después lo vamos a ver. Pero básicamente usamos los iteradores, ¿sí? En los iteradores usamos básicamente dos métodos. El hashNest, el iterador se relaciona con la colección. Y ese iterador, que es un objeto, tiene un método hashNext. Si ese hashNext me devuelve un verdadero, significa que hay un elemento para sacar. Y después tenemos otro método, que es el next, que ese método next me extrae el siguiente elemento. ¿Por qué conviene usar el hashNext? Porque el hashNext me va a decir si yo tengo elementos o no para sacar. Porque si yo, en vez de hacer un hashNext, directamente hago un next y no hay elementos, se terminaron, me va a dar una excepción, que dice acá, no such element exception. Fíjese que en todas las iteraciones con cosas, siempre, cuando algo no funciona, me devuelve una excepción. ¿Se acuerdan que habíamos visto que las excepciones se manejaban con esa el bloque try y el bloque catch para poder manejar la excepción, ¿sí? Bueno, esta es la parte teórica. No sé si tiene algún comentario, pregunta. ¿Qué me dicen? No. Pasamos un poco a ver algo de código, ¿sí? Bien. Acá tenemos un proyecto, después lo voy a dejar también, que tiene varias clases de prueba. Vamos a hacer énfasis en alguna. La clase principal, inicial, la que tiene el main, ¿se acuerdan del main? Public static void main. Es esta colección de Java. Esta genera un objeto del tipo
test colecciones, que es esta que tenemos acá. Test colecciones. Fíjense, test colecciones, acá abajo tenemos los miembros de esta clase. Tiene un miembro que es menú, otro que se llama menu list y otro que se llama process input. Todo esto para hacer pruebas. Es un proyecto de prueba de las colecciones. Y por cada una de las colecciones tenemos una clase, por ejemplo, list, queue, y para todas, set. Estas son más bien para lo que se llaman el switch y el while, que no tenemos nada, pero básicamente vamos a ver el list y el set, básicamente. El queue lo vamos a ver un poco más rápido. Ah, y el array copy, ¿se acuerdan que habíamos hablado del array copy? Que era para array nativos. Entonces, este proyecto te hace un menú. Vamos a correrlo para que ustedes lo vean. Acá. Lo tengo que voy a abrir un poco para que se pueda ver bien. Y acá tenemos una especie de menú para poder correr cada test. Lo que pasa es que corre el test y mucho no nos dice si no vemos el código, ¿sí? Acá corrimos el código del map. Test map. ¿Qué hace el test map? Fíjense, acá genera un map, un hash map en realidad. Ese es el objeto hash map. Lo que podríamos hacer es verlo también en esta. Fíjate, este hash map, acá está, el hash map. Y lo que, fíjense, se le pone, cuando quiere guardar información en el hash map, se le pone una clave y un dato. Por ejemplo, esto tranquilamente podría ser el nombre y apellido y el número de documento, por ejemplo. Un ejemplo. ¿Sí? Y esto va guardando los valores. El hash map. Fíjense, ¿el orden es importante? Acá dice, no, entonces usemos un hash map. El hash map no mantiene orden de lo que tiene. O sea, lo que uno ingresa al hash map sale como ingresó. ¿Y qué es lo que hace este pequeño test? Lo que hace es ir sacando los elementos del map e imprimiéndolos. Pero fíjense acá cómo usamos el iterador. El iterador es, este objeto se llama iterator. Entonces, ¿cómo yo a partir del objeto de la colección obtengo el iterador? De esta forma, ¿eh? Punto iterator. O sea, yo genero un objeto iterador a partir de mi colección. Y a partir de que tengo el iterador, esta es la forma más sencilla de ir sacando los elementos internos. Uso el hashNext. ¿Por qué uso el hashNext? Porque esto me devuelve verdadero o falso si tiene algún elemento adentro. Mientras tenga un elemento adentro, sería la lógica de este código. Fíjense, acá hago un map entry con el iterador.next, que me devuelve un map entry. Y este map entry puedo obtener la clave con getKey y puedo tener el valor con getValue.
y es lo que se está imprimiendo en la consola. ¿Ven? Clave igual valor, que es lo que vimos acá. Clave, valor. John, Sam, Linda, Sunny. Sam, John, Sunny, Linda, Linda. Fíjense que no guarda el valor. Ahora, fíjense que la clave, esta Linda, fue sobrescrita. ¿Cuál fue la que salió? Acá, output. Linda fue 44, 55, 66. O sea que, fíjense que a nosotros al meter la clave Linda y meterle este valor, después le pusimos de vuelta la misma clave Linda, le pusimos otro valor y este valor sobrescribió al que había ingresado antes. ¿Sí? Es como en un vector que tiene una clave numérica, un array. Si escribimos un valor en una posición y después escribimos otro valor en esa misma posición, la segunda escritura sobrescribe la primera. O sea, el map básicamente, el hash map es básicamente un array que tiene claves en modo texto. Sí, básicamente es eso. Les quería mostrar también, por ejemplo, no sé si lo vieron, con control, si ustedes posicionan el cursor acá en el objeto, hacen control barra espaciadora, les tira una pequeña ayuda del objeto. Fíjense acá dice que el hash map es una base, una tabla implementada a partir de la interfase map. Después vamos a ver lo que son las interfaces. La interfase es una preclase, se podría decir, una clase que define cosas pero que no implementa, no escribe el código, sino que dice lo que tiene que hacer. Y el hash map es la implementación de la interfase map. Y lo que implementa es una tabla de valores, de clave valor, ¿sí? ¿Quedó más o menos claro el tema del iterador? Sí, sí. Sí, sí. El hash next y el next. Bien, vamos a ver el tema de la salida, ¿no? La lista, vamos a probar la lista. Acá tenemos un 2, test list. Acá tenemos la salida. La lista es un poquito más larga. Tenemos un test 1, un test 2 y un test 3 implementados acá en el ejemplo este. Vamos a ver el código. Test list. Fíjense, acá tenemos test 1, test 2 y test 3. El test 1 lo que hace es agarrar un array list. Estos son los arreglos, los vectores normales que tienen un índice numérico, son los array list. Entonces, cada vez que ustedes quieren agregar un elemento, le pueden usar el método add. Fíjense que es un objeto A1. Un objeto array list y tiene el método add. Y ese método le agrega un elemento que en este caso es un string. Pero puede ser cualquier objeto acá. ¿Sí?
Fíjese acá, lo tenemos impreso a través de un system out, pero esto ya lo define un poco el lenguaje. Lo interesante es el test2, que usa el iterador. Fíjense, el iterador directamente pone a1.iterator y ahí ya obtiene el iterador para el array. Entonces hacemos la misma mecánica. HashNext, next. ¿Sí? Esto es algo técnico que se hace para que no dé una excepción, pero básicamente es hacer el HashNext y el next. Pero tenemos otra forma de iterar los arrays, que son un poquito más sencillas, que no necesitamos el iterador. Esto se parece más a otros lenguajes un poco más modernos. Esto no existía en las versiones anteriores de Java, empiezan a existir ahora, creo que la versión 7, 8, que, ¿cómo es la sintaxis? Ponemos el for, este va a ser el objeto que voy a obtener, y esta es mi colección. Objeto, dos puntos, colección. Entonces, directamente con esta simple sintaxis, sin iterador, sin nada, puedo ir sacando de a uno los objetos que tiene la colección, ¿sí? En este caso es la array list. Me está pidiendo que sea un objeto. Si yo pongo acá string, en realidad no me permite porque en realidad lo está guardando como objeto, como object. Entonces, tengo que poner object acá para que funcione. Fíjense que esta forma es mucho más sencilla en cuanto al código que hacer todo el tema del iterador y el while y todo esto, ¿no? Pero básicamente lo mismo. Por eso la salida que tenemos acá la misma salida que tenemos acá. Esto no lo estoy mencionando porque es otro tipo de elemento que lo vamos a ver más adelante, las listas enlazadas. Es algo que lo vamos a ver más adelante, por eso lo estoy dejando a propósito sin mencionar. Eso lo vamos a ver más adelante, son las listas enlazadas. Es otro tipo de colección, pero que tiene más que ver con los tipos abstractos. Bien, ¿qué otro test tenemos? El set, vamos a ver. 3. Fíjense que hay una lista original y acá una lista ordenada. Primer elemento de la lista, último elemento de la lista. Fíjense, acá son números que los ordenan de menor a mayor. Y acá son letras o strings que los ordenan de menor a mayor. ¿Cómo es el código? El set. Fíjense, acá tenemos el hash set. Que está acá, fíjense. ¿El orden es importante? No. Entonces uno puede usar un hash set. Un hash set es una especie de array list, pero tiene mejor funcionamiento en cuanto a agregar y sacar elementos. O sea, es un objeto que es un array list, básicamente, pero que tiene mucha más funcionamiento mejor en cuanto a cuando son estructuras muy grandes, tienen mejor funcionamiento en cuanto a buscar, sacar, poner objetos, ¿sí? Un hash set.
acá lo está imprimiendo con el println, pero podríamos usar un iterador, como se hace acá, por ejemplo. A ver. No, acá no se hace. Pero podríamos tener un iterador también. Con el método add vamos agregando elementos. Ahora, si queremos un set ordenado, acá tenemos dos posibilidades, el linked hash set o el sorted o el treeset. El más simple es el treeset. Esto ya es un objeto un poco más complejo porque tiene conexiones específicas entre objetos, pero si queremos ser algo parecido a lo que es un arreglo, usamos el treeset. ¿Pero qué tiene el treeset? El treeset, cuando agregamos elementos, los va ya ordenando internamente. Entonces, cuando imprimimos este treeset, lo va a imprimir ordenado, que es esta salida que tiene acá. La original es así, y cuando hacemos el treeset, ya directamente la saca ordenada. Y lo mismo con las letras. ¿Sí? ¿Todo bien por ahora? Sí, sí. Bien. Y nos está quedando ahora la prueba 4, que es el ternario, el switch, el while y el array copy. Vamos a ver el array copy, el 8. Array copy es muy sencillo. Es un array y otro array. Pero ¿qué pasó? Hicimos un array copy de array 1 al array 2. Entonces, aunque el array 2 tenía básicamente lo que está demostrando este código es que aunque el array 2 tenía estos valores, en realidad los que se imprimieron fueron estos. ¿Sí? Básicamente esa es la prueba que está haciendo. Ah, no. No, estoy diciendo mal. El array copy lo que hizo acá fue copiar vamos a ver cómo es la sintaxis de array copy, pues no la tengo muy clara. Acá tenemos el objeto fuente, source, y de qué posición arranca la copia. Fíjese acá, el array 1 es la fuente y arranca de posición 0. Y después tenemos el objeto destino y qué posiciones va a copiar. Desde y qué largo. ¿Qué posición empieza y por cuántas posiciones va a copiar? Acá tenemos que va a copiar desde la 0, va a copiar 2 posiciones. Entonces, los valores que fueron reemplazados fueron el 0 y el 10 por 9, 1. Así estamos en lo correcto. Claro, 9, 1, ¿ven? Después, todos los demás valores son del array 2 que no fueron tocados. Entonces, el array copy sirve para básicamente copiar elementos de un array a otro. Un array nativo. ¿Sí?
Bueno. Este sería el tema de colecciones. ¿Alguna pregunta, duda? Después vamos a hacer algunos problemas. Les voy a pasar problemas. Y yo quería hacerles un par de temitas más, así ya queda la clase cerrada y después ustedes se dedican a hacer ejercicios, ¿sí? Cuando tengan la clase. Les voy a mostrar dos cositas. No sé si ustedes lo vieron con este lenguaje. ¿Cómo correr un programa desde la consola? ¿Ustedes lo vieron esto con Johnny? ¿No? Bueno, es un poco más técnico, pero para que ustedes lo necesitan saberlo. ¿Por qué? ¿Por qué les voy a mostrar esto? Porque ya este tipo de programa que tiene todo un menú, que tiene toda esta... Ya correrlo desde adentro del entorno se hace complicado. Entonces lo que vamos a hacer es correrlo en la forma normal que se corre desde una consola. ¿Sí? Desde una ventana se llama ventana, ¿cómo le dicen a la ventana esta? ¿Cómo le dicen? El CMD. ¿Cómo le dicen ustedes? CMD. CMD. La consola. La consola. El Command Prompt, como dice acá. Bueno, básicamente todos los programas en un sistema operativo se corren desde una consola. Pasa que Windows, como es todo con ventanitas, a veces la consola es algo que se usa poco. Se usa a nivel servidor más que nada, pero a nivel cliente se usa poco. Nosotros como somos programadores o intentamos aspirar a eso, vamos a tener que usar la consola cada tanto. Entonces, el lenguaje Java, vamos a volver a lo que son donde está el proyecto, colecciones, que es colecciones. ¿Se acuerdan que teníamos carpeta src y adentro teníamos el paquete colecciones, ¿sí? Que es este que está acá, package colecciones. Adentro tenemos los puntos Java. Ahora, ¿cómo esto se transforma en algo que puedo correr si yo no tuviera el NetBeans? ¿Cómo yo se lo paso a una persona para que corra este programa? Lo que se hace es, en cierta forma, no es una compilación, pero es una transformación del código Java a código de clases. Que esto se hace en esta carpeta build. Esto lo hace el NetBeans, nos da la facilidad de hacerlo. Yo todo esto que le estoy explicando ahora, se puede hacer todo desde la consola. Pero vamos a ver de a poquito. Primero vamos a ver cómo se corre un programa que ya está construido. La construcción la vamos a hacer desde NetBeans, pero después lo vamos a correr desde la consola. Las clases, ¿se acuerdan que tienen cada una su paquete, su directorio? Entonces se transforman en punto class, respetando siempre los directorios que son los paquetes. En este caso tenemos el paquete, el directorio colecciones, y fíjense acá, por cada una de las clases .java que teníamos en nuestro proyecto, aparece en una .class. ¿Sí? En esta carpetita build. Build classes. Esto es todo lo que hace el NetBeans. El NetBeans, por un lado, tiene el código fuente en colecciones y tiene una carpeta build, y adentro de clases genera las clases con todos sus paquetes, colecciones y .class. Una forma de correr un programa en Java podría ser apuntar a las clases directamente. Uno podría tener un directorio con clases y correrla. No es lo más común. Lo más común es que todas estas clases sean un paquete, ¿sí?
Y ese paquete se hace en este directorio que se llama dist. Y tiene una extensión .jar. ¿Habían escuchado hablar de los .jar en Java? No. .jar. ¿Cómo se genera este .jar? Vamos a borrarlo acá. Y borramos también todo esto. Esta carpeta dist está vacía. Yo puedo agarrar acá mi proyecto, botón derecho, Clean and Build. ¿Ven? Clean and Build. Entonces acá empieza a trabajar y genera, acá en dist, colecciones.jar. Fíjense, 19:45, lo he leído recién. Ahora, ¿cómo yo corro? Este es el paquete que me genera. ¿Cómo lo corro? Para poder usar una consola. Acá en el output tengo la salida. Este output es la salida del build que hicimos recién. Y fíjense, la última línea me dice, para correr esta aplicación desde la línea de comando, sin ant es una aplicación de Java interna, use esta sintaxis, java-jar, y fíjense, acá hace referencia a esta colecciones.jar, tiene todo el pad. Entonces yo hago una copia de esto, entonces abro una consola, entonces pego esto, botón derecho se pega y ahí ya corre. ¿Se entiende? Y esto está corriendo en una consola, esto puede correr en cualquier máquina que tenga Java instalado. Ustedes se llevan el .jar y en cualquier máquina que tenga Java lo pueden correr. Profe, o sea, no hay que hacer el código otra vez, nada, solo hay que copiar esa partecita. Claro, por ejemplo, fíjense, yo tengo acá colecciones jar, ¿no? Vamos a copiarlo. Copy. Fíjense, acá tengo una máquina Linux de trabajo, que es otra máquina que tengo por acá. Vamos a ver, esto es una prueba que no hice, lo estamos haciendo totalmente En vivo. En vivo. en vivo. Vamos acá en documentos, vamos a hacer un directorio que se llama prueba. Y acá yo tengo que conectar las dos máquinas, entonces puedo leer el disco C de la otra máquina. Pues las trabajo. Estamos acá, document, sí. Fíjense, colecciones, dist, colecciones jar. Copiamos. Este lado de la máquina esta es la consola de Linux. No, ¿cómo era? Pero lo era, ¿no? Yo estoy acá en Home Eduardo. Documentos. Prueba. Colecciones jar. Java, jar, colecciones jar. Wow. Funcionó.
¿Sí? O sea, eso es lo que tiene Java. Ustedes lo escriben en un sistema operativo, lo compilan, generan el .jar y después puede correr en cualquier otra máquina. ¿Sí? Tengo una consulta. En el caso de que, por ejemplo, programe en Java que el usuario ingrese datos. Sí. Cuando vos después lo tirás así en una consola, en otra compu, ¿el usuario puede ingresar esos datos también en esa consola? No entiendo la pregunta. ¿Cómo Es que sería? estoy pensando, todos los trabajos prácticos que fuimos haciendo, el usuario ingresaba algún dato, por ejemplo, que el usuario ingrese un Sí. número y de ahí pasaba algo. Sí. Esto de las consolas, ¿es nada más para los arrays, las listas y todo eso, el mapeo? ¿O funciona también para esos trabajos que fuimos haciendo donde el usuario ingresaba un número y pasaba tal cosa? No, la consola sirve para todo. Ok. La consola es una forma genérica de poder leer información del teclado y imprimir en pantalla. Cualquier cosa. Pero se puede modificar, por ejemplo, lo que hicimos ahora fue, lo que hizo usted ahora fue ver la consola en Linux. ¿Se puede Sí. programar en Linux y que se vea en Windows sobre la Sí, consola? igual. Sí, Sí. sí, lo mismo. O sea, yo puedo agarrar el NetBeans, correrlo en Linux, el mismo código Java, lo compilo, genero el .jar y copio ese .jar a un Windows y lo corro desde la consola, como lo corro acá, ¿ven? De la consola esta. El .jar que yo generé acá lo puedo generar en Linux o en Mac. Lo que le iba a mostrar era otra cosa, que colecciones jar, por ejemplo, copy, y acá en el disco C hacemos una carpeta new folder Pepe, y acá dentro de Pepe copiamos collection jar. ¿Sí? Entonces acá abrimos un CMD. Yo estoy en CPP, CD. Esto después tienen que aprender los comandos de consola para ir moviéndose por los directorios. CD espacio barra se va al raíz, se queda en el C. Yo quiero ir al directorio pepes, CD espacio pepe. Si quieren ver lo que hay adentro de ese directorio pepe, hacen el comando dir. Y fíjense acá, les tira colecciones.jar. Eso que vemos dentro de la consola, o sea, como las conexiones dentro de la consola, el CD, el DIR. ¿Quién nos va a Sí. enseñar eso? ¿O cómo lo vamos a ver? Y esto un poco lo podríamos ver en esta materia. Por eso yo lo estoy mostrando ahora. Perfecto. Todas los comandos de consola, sí. Sí, sí, sí. Igual no son muchos. Tenés para moverte por directorios, tenés el CD, el dir y muchos más no vas a necesitar. Si querés, hay un montón de comandos. Tenés el help, hay un montón de comandos, ¿ves? Esto viene del DOS, de hace 40 años, el DOS, que funciona así. Después apareció el Windows y se hizo todo gráfico y esta parte quedó un poco escondida. Pero en realidad, por atrás, todos estos comandos sirven para trabajar sin interfase gráfica. ¿Sí? Hay un montón de comandos. Entonces, el dir te muestra lo que hay adentro y haces java-jar. Si ustedes apretan la tecla Tab, les
y si corresponde lo que ustedes escribieron, le va a completar el nombre que encuentra ahí como archivo, ¿ven? Colecciones.jar. Y ahí funciona, ¿ven? ¿Se entendió más o menos? Sí. Va quedando grabado esto. Sí. Y ahora les muestro solamente un dato más del tema este de los JAR. ¿Qué son los JAR? Vamos a verlo desde acá. Los JAR en realidad son, ¿escucharon hablar de los archivos .zip? Sí. Los .zip, sí, bueno. Archivo Por ejemplo, comprimido. claro, si yo renombro esto, le pongo .zip a esto, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Windows me lo va a tratar como un zip y se va a poder abrir, ¿ven? En realidad los .jar son .zip con otro nombre. ¿Y qué tiene adentro? Fíjense, tiene todas las clases compiladas, .class, y aparte tiene este directorio, metainf, y un archivito muy importante que es este. ¿Con qué lo abrimos? Con el bloc de notas. Ahí está. Es un archivo de texto. Tiene alguna información de la versión con que se hizo, una fecha, y el dato más importante que tiene este archivo manifest interno es el punto de entrada del jar. O sea, cuando yo corro java-jar, colecciones.jar.zip, esto también debería correr, a ver. Sí, corre igual, ¿eh? Ahora, ¿cuál es el punto de entrada? ¿Dónde va a estar la clase de entrada? Bueno, eso me lo dice este manifest. Este manifest me dice que la clase main está en colecciones.colecciones. Este es el paquete y esta es la clase, que sería esta clase, colecciones, ¿sí? Paquete colecciones, clase colecciones. Y ahí es donde está, donde va a ir a buscar el main para empezar el programa. Porque si uno no sabe dónde empezar. Entonces la forma de que el jar tiene la información de dónde empezar el programa está en este pequeño archivito que lo genera automáticamente el build que hace el NetBeans. Que también hay herramientas de consola para hacer el build en realidad, ¿eh? No es porque lo haga el NetBeans, lo hace cualquier herramienta. En realidad NetBeans corre una herramienta de consola por atrás y genera el jar. ¿Sí? Por acá está el output. No sé dónde quedó. Windows output. ¿Ves? En realidad corrió este comando, ¿ven? Para construir el build con el ANT, que es una herramienta también. Pero el ANT a su vez es un corredor de otra herramienta que se llama jar. ¿Ven? Hay un comando que se llama jar, que ya viene, no está acá, pero vienen las distribuciones de Java para construir los jar, en realidad. Si ustedes no tienen NetBeans, no tienen ningún tipo de IDE o herramienta, tienen herramientas de consola para generar los jar. Esto es específico de este lenguaje. O sea, esta plataforma Java funciona de esta forma. Genera los .class, esos .class uno lo puede empaquetar en un .jar, se le genera el manifest y después lo puede correr de cualquier máquina.
una vez que lo tiene hecho el hash. Otros lenguajes funcionan distinto, pero este funciona así. ¿Sí? Bueno, por ahora no tengo otra cosita. ¿Sí tienen alguna pregunta? No. Les voy a No, después, ahora no. vamos a ir deteniendo la grabación entonces.